no voy a dar caso, pero uno de ellos que recuerdo que fueron 7 veces. 7 veces se capturó a la persona y 7 veces la dejaron libre. En aquel entonces, porque no se escuchaba la voz del pueblo, sino que se escuchaba la voz de los medios de comunicación y nos atacaban fuertemente. Ahora, esos lamentos, digamos que el pueblo salvadoreño ya no le interesan. Los diputados estudian reformas para robustecer el trabajo de seguridad. Sobre este tema, el diputado Rodrigo Ávila dijo que algunas de esas reformas fueron planteadas anteriormente y que no tuvieron éxito. Seguidamente le responde el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas. Algunas de las reformas planteadas, no todas, fueron presentadas sin éxito en legislaturas pasadas. En una, por cierto, solicitamos la ayuda de algunos profesionales, incluyendo al actual ministro, para que se pudieran corregir algunas de las cosas que aquí muy oportunamente se están planteando. No todas, pero una de ellas y de las más importantes es el tema del reinicio de la vista pública cuando ya se trataba de procesos colectivos, que lo que hacían era truncaban precisamente la ejecución de la justicia y generaban un problema muy grave, que cuando se alargaba el proceso comenzaban las amenazas a los testigos, algunos que incluso estaban en carácter de criteriado se retractaban y eso era un desastre y eso sucedió. Yo recuerdo muy bien el tema de la señora Posada Grimaldi, que por cierto fue asesinada cuando después fue capturada por tercera vez. El artificio de la renuncia de los defensores para truncar y dilatar los procesos, eso también había sido planteado y no hubo la correlación y me extraña que algunos de los partidos que ahora también apoyan al partido de gobierno en aquel momento no votaron, cuando estaba el FMLN, no votaron por estas reformas. En la legislatura pasada hubo un intento de disolver los tribunales especializados. No digamos de dejarlos en 11, disolverlos y llevarnos a las instancias únicamente de comunes. Y hubo una oposición férrea aquí de varios diputados, entre ellos este servidor, para que eso no se diera. Y hubo un intento fuerte de disolverlos. Hubo piezas que vinieron aquí. Hubo intentos incluso de algunos magistrados de carácter, digamos, unilateral de hacerlo. Yo quisiera decirles que el garantismo exacerbado dañó muchísimo porque benefició y protegió a las estructuras criminales. Las corrientes de Zaffaroni y de Binder que vinieron y peleamos contra eso, pero había una presión gigante. Recuerdo yo cuando nos tocó bregar con policías procesados por hacer detenciones después de las 6 de la tarde, nos impusieron una prohibición de detener después de las 6 de la tarde y hubo medios de comunicación que lejos de apoyar en aquel entonces, porque no se escuchaba la voz del pueblo, sino que se escuchaba la voz de los medios de comunicación y nos atacaban fuertemente por y nos hablaban de los famosos malos procedimientos. Yo, en lo particular, creo que la mayoría hay algunas de las reformas planteadas que en mi criterio me dejan algunas dudas de que si no van a haber clamores de que se están de alguna manera vulnerando algunos de los derechos, y eso así va a ser. Van a haber quienes van a decir que algunas se están planteando. Entonces yo quería nada más hacer una pregunta en el artículo 104 que tiene que ver con el abandono y renuncia de los defensores. Aquí hay un apartado, creo que en el tercer inciso,
sobre que si la renuncia ocurre durante la vista pública por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, el nuevo defensor podrá solicitar de forma fundamentada la suspensión de la audiencia por un máximo de 10 días. O sea, le está poniendo un máximo de 10 días, pero obviamente esto tendrá que ser sustentado. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serán algunos aspectos donde el defensor público podrá sustentar eso para que esto no se convierta en un artificio? Aunque si solo son los 10 días no podrá llegar a los términos que truncaban el proceso. Y lo otro, y yo quería preguntar, ministro, o a los colegas diputados que han elaborado este proceso, este proyecto, que dice que ante el abandono injustificado de la defensa por el defensor particular del imputado, el juez deberá decretar sin ningún trámite previo la medida cautelar de suspensión al ejercicio profesional del referido abogado y remitir esto en el plazo de 3 días hábiles a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, con la certificación de la actuación del referido profesional. Pregunto esto porque yo conozco el catálogo de muchos abogados defensores que no de 5 años, sino que de 10, 15 años se han dedicado precisamente a hacer esos relevos. Ellos le llaman relevo 4x4, así, 4x3, que entran, pum, 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 renuncian, y eso ahí están. Y hay un montón de casos famosos, casos que incluso a este servidor le tocó ver, donde dejaron libres a gente de la más peligrosa que se tuvo que volver a recapturar después. Unos de ellos, y no voy a dar caso, pero uno de ellos que recuerdo que fueron 7 veces. 7 veces se capturó a la persona y 7 veces la dejaron libre y era una banda. Entonces, con eso, ¿qué se espera con esa parte? O sea, ¿cómo es que podría funcionar esa parte? Y obviamente, si es así el caso, sí tendría también que pedirse reformarse esta sección o aumentar las capacidades de la sección de responsabilidad de investigación profesional de la Corte. Yo quiero dejar mi postura bien clara y por supuesto esta postura la comparten mis colegas diputados de Nuevas Ideas. Aquí no se vale venir a excusarse de lo que no se hizo en el pasado, porque obviamente en el pasado tuvieron la correlación para hacer este tipo de cosas buenas y nunca se hizo. Ahora, esos lamentos, digamos que el pueblo salvadoreño ya no les interesan. De hecho, aparte de falta de voluntad, yo pregunto, y el pueblo salvadoreño lo pregunta, ¿les interesan los derechos de los delincuentes o los derechos de los ciudadanos buenos a los cuales esos delincuentes les han vulnerado sus derechos, a los cuales nosotros estamos protegiendo con estas reformas? Es bien claro, yo creo que aquí podemos hablar 10, 20, 30 minutos de lo mismo, pues, pero las posturas están claras, las reformas van encaminadas a proteger los derechos de los buenos ciudadanos y por supuesto a que la ley y que la justicia sea rígida y sea implacable para aquellas personas que vulneran los derechos de los buenos ciudadanos. Entonces, ahora en este momento, por supuesto que nosotros tenemos la correlación porque el pueblo salvadoreño en su sabiduría nos ha dicho: ustedes les toca en este pequeño momento de la historia y nosotros estamos haciendo las cosas correctas, que en el pasado no tuvieron valentía y más bien no tuvieron las ganas de hacerlo porque le agacharon la cabeza a los poderes fácticos. Así que decirle al pueblo salvadoreño que nosotros no nos va a temblar la mano, que con mucha valentía vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir en ese camino de la lucha contra las pandillas y fortaleciendo los marcos regulatorios que desde un principio lo hemos venido haciendo desde esta legislatura como nunca se han hecho en las legislaturas pasadas. Gracias, presidente. Síguenos como Mágico TV.